¿qué tal? Es un gusto para mí estar en este espacio para presentar una actividad correspondiente al seminario de investigación número 3, que corresponde a la sustentación o defensa de tesis para acreditar la materia de seminario de investigación 3 del doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Su servidor Alberto Farelo le va a hablar de un tema que lo apasiona enormemente, que es el emprendimiento, la innovación. Agradezco este espacio al doctor Edgar Martín Lorca por habernos permitido esta dinámica, esta estrategia de aprendizaje para compartir estos resultados que hemos logrado a través de este proceso de investigación. Aprovecho el espacio también para agradecer a la doctora Marisela Palau por habernos acompañado en la fase 1 o en el seminario de investigación 1 y 2. Es para mí un orgullo estar en este proceso y hablándole de un tema que me apasiona. El título de mi tesis lleva por nombre El emprendimiento e innovación empresarial ante la crisis económica ocasionada por el COVID-19 en la ciudad de Playas de Rosarito. Elegí esta ciudad porque es donde me he desenvuelto profesionalmente, colaboro en la Universidad Nueva Baja, que es donde me ha impulsado durante estos años a lograr mi formación, y pues es una ciudad en pleno desarrollo y crecimiento, en el cual me gustaría aportar todas mis competencias profesionales a la creación de nuevas empresas, asesoría de los negocios actuales para seguir creciendo y desarrollando la ciudad. En este punto, su servidor Alberto Farelo les va a mostrar el material que hemos preparado para esta sesión de sustentación de tesis, en el cual pues el contenido temática que vamos a estar revisando en estos minutos va a ser acerca del planteamiento del problema del estudio que les presento, el marco teórico, toda la fundamentación en cuestión de antecedentes y que sustentan el estudio. La otra parte es la explicación de la metodología utilizada en este estudio. En un cuarto momento, del análisis y las discusiones de los resultados, o más bien de los datos que se obtuvieron al aplicar los instrumentos de recolección de datos, y pues eso nos va a permitir llegar a ciertas conclusiones, que es la que le vamos a hablar en la posterior. El tema del emprendimiento y la innovación es un tema que siempre ha estado en el vocabulario de los estudiantes y de la comunidad digital, le llamamos actualmente, porque el emprendimiento en los últimos años ha tomado un auge súper importante en el ámbito de los negocios, el ámbito económico, y esto pues lo relata básicamente un dato que encontramos en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en México, que es el COEPES. Dice que el 97% de las empresas en México son pymes, es decir, son pequeñas, medianas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, constituyen el 97% de la economía de nuestro país, o más bien de todas las empresas que existen. Estas generan el 79% de los empleos que se generan a nivel nacional. Y los aportes que estas microempresas pequeñas aportan al país es del 23% del Producto Interno Bruto Nacional. Otras empresas, pues igual, las grandes empresas tienen grandes aportes, pero es menor comparado contra esta cifra impresionante. Bueno, entonces corresponde analizar toda esta situación, cómo se va dando las situaciones entre las empresas, desde su fundación, los procesos que llevan, también la innovación, pero cómo una afectación o algo inesperado puede afectar a la empresa de manera económica. Entonces, actualmente pues nos acontece el COVID-19, que es una enfermedad que surge ya por el mes de diciembre del 2019 en Wuhan, en China, el cual ha tenido grandes repercusiones económicas a nivel mundial y a nivel nacional, y ¿por qué no en esta ciudad de Playas de Rosarito? Entonces, muchos de los negocios han sido afectados económicamente por el COVID-19, y algunos han cerrado permanentemente, han cerrado definitivamente, y algunas permanecen activas gracias a procesos de innovaciones que incluyeron en sus procesos. Pues bueno, esa es la introducción del estudio, y bueno, estos datos nos abren un panorama gigante
Pero conocerlo implica pues plantear un problema de manera adecuada, analizar cuál es la problemática y a su vez cómo nosotros podemos ofrecer soluciones prácticas, soluciones que mitiguen o que minimicen los problemas económicos que se van surgiendo. En la revisión de la literatura, básicamente se encontró que existen ya investigaciones a nivel universitario, a nivel posgrado, acerca del tema del emprendimiento y de la innovación. Pero algo que se le integra a esta línea o algo que se descubrió pues es que a raíz de que la pandemia del COVID-19 es relativamente nuevo, no hay estudios que hablen cuáles han sido las afectaciones o qué repercusiones tuvieron las empresas con esta situación sanitaria. Entonces la innovación o algo innovador de este estudio es que se integra esa cuestión de las afectaciones o todas las repercusiones del COVID-19 en las empresas. En el estudio previo que se hizo en el planteamiento del problema, que es la revisión de la literatura, se encuentra que pues, debido al virus del SARS-CoV-2 que genera la enfermedad del COVID, a nivel mundial repercutió de manera negativa económicamente porque tuvieron muchas pérdidas, muchas empresas tuvieron que cerrar operaciones temporales y definitivas. También otras empresas innovaron, el cual les ha permitido pues, mantenerse en operaciones o mantenerse activos. Otra de las cuestiones que se observan en el estudio es que si no se conoce estos problemas a profundidad, si no se sabe cómo afectan, cuáles son los papeles que tienen el gobierno, los emprendedores, la innovación como tal, no sabemos por dónde empezar. En este caso, a raíz de este planteamiento del problema y de esta revisión de la literatura previa, como los antecedentes, nos permite plantear cómo nosotros podemos apoyar o ayudar a esos emprendimientos a través de la investigación. En este caso, me planteo algunas preguntas, de las cuales muestro a continuación, para conocer el problema a mayor profundidad y pues en este caso, en respuesta de lo anterior, poder ofrecer sugerencias, soluciones o recomendaciones. ¿De qué manera influye el COVID-19 en la tasa de cierre de empresas, micros, medianas y medianas empresas? ¿Cómo el emprendimiento y la innovación podrían revertir el efecto económico en el cierre de las micros, medianas y pequeñas empresas? ¿Qué acciones tomadas por la pandemia influyeron en el alto índice de cierre de empresas? ¿De qué manera influye la innovación en el cierre de empresas o en la permanencia de los negocios? Entonces, esto se traduce en un objetivo general que es básicamente la pretensión de este estudio, explicar de qué manera influye el COVID-19 en la tasa de cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES en cuestión de abreviación. Por otra parte, también determinar o explicar de qué forma el emprendimiento y la innovación pueden revertir el efecto económico en la ciudad de Playas de Rosarito. Entonces, esto es como pensando a largo plazo, cómo la creación de nuevas empresas o la innovación continua entre las empresas existentes, cómo pueden ellos revertir ese efecto económico que ha generado esta pandemia. Entonces, explicar estas características o estas perspectivas desde el punto de vista de los encuestados o investigados, pues nos va a permitir tener un panorama más amplio, más claro de lo que se pretende hacer o realizar. En este mismo estudio, pues una fase importante o primordial de la investigación es la revisión de la literatura para estructurar lo que es el marco teórico. Y el marco teórico, como decía en la parte introductoria, está constituido por estudios que se han hecho acerca del emprendimiento, acerca de la innovación, a veces, en ocasiones, en estudios de posgrado, lo hacen de manera separada, pero en este estudio le quisimos integrar una parte primordial para poder ligar esas cuestiones de la investigación que a veces se quedan cortos o el enfoque de la investigación en estudios previos pues es de otro ámbito. Por ejemplo, hay estudios que hablan acerca del emprendimiento y estas teorías pues, tratan de explicar en qué consiste el emprendimiento desde su enfoque epistemológico y conceptual. Estas teorías principalmente son tres,
la teoría económica del emprendimiento, la teoría psicológica del emprendimiento y la teoría de las oportunidades. La teoría de las oportunidades habla que muchos de los emprendimientos o de los negocios surgen cuando una persona es capaz de ver un problema o ver una situación y ofrecer una solución a través de un producto o un servicio. Desde el punto de vista económico, dice que el emprendimiento como acción pues es algo inherente al ser humano por ser un ser económico, un sujeto económico, entonces por lo tanto tiene esa tendencia a emprender. Desde el punto de vista de la teoría de la psicología, trata de explicar el emprendimiento como un fenómeno de autorrealización. Si recordamos, la pirámide de Abraham Maslow habla de una serie de necesidades que tiene que cubrir el ser humano para lograr ser pleno, lograr tener la autorrealización. Y desde ese enfoque el emprendimiento se encuentra en la cúspide de esa teoría, donde dice que a través del emprendimiento la persona se siente realizada, se siente plena. Entonces por eso es que muchas de las personas emprenden. Existen varias escuelas, y no escuelas donde se genera emprendimiento, sino escuelas o pensamientos que tratan de explicar el tema del emprendimiento. Existen, así como de manera general, existe la escuela francesa, que es donde surge emprendedor, y básicamente esta escuela británica también es otra que le sigue, le antecede y trata de explicar el sujeto emprendedor como un agente que está en constante cambio. Desde el punto de vista microeconómico o neoclásico del emprendimiento, habla que pues el ser también es un ser económico, por eso es que emprenden. Por último se encuentra la escuela Schopperiana, que es de Joseph Schumpeter. Él es el que ha impactado mayormente en la economía y a nivel empresarial acerca de las definiciones y esa concepción que tiene del emprendimiento. En este punto, el emprendedor se le conoce como un sujeto que emprende una acción o una meta. Para eso pues tiene que trazar una serie de actividades. El emprendedor a nivel inicial se le consideraba como aquella persona que emprendía un viaje, que tiene sus antecedentes, por ejemplo, en la escuela francesa, que pues básicamente se le conocía emprendedor como aquella persona que emprende una conquista y tiene un enfoque militar. Por otra parte, ya los avances actuales en el término de emprendimiento, pues es todo aquel sujeto que emprende una acción para lograr un fin determinado o resolver un problema con un determinado producto o servicio. Entonces toda aquella persona se le conoce como emprendedor o emprendedora. Por otra parte, la innovación está muy ligada con el tema del emprendimiento, porque la innovación surge a raíz de las mismas problemáticas que se detectan en un emprendimiento. Se pueden generar soluciones a través de estos procesos de innovadores. Existen tipos de innovación, por ejemplo, de acuerdo a su naturaleza, hay innovaciones tecnológicas, innovaciones de proceso o innovaciones en imagen. Por otra parte, también existen, en ese mismo sentir de la innovación, existe todo un proceso que básicamente parte de tener una idea a mejorar. Para eso necesita formular claramente cuál es el problema o cuál es la necesidad que se requiere resolver con una idea. Para eso surgen los pasos o procesos de la innovación, como desde la idea, que sería el primer paso, después sería el desarrollo de la idea. Para eso se necesita formular claramente el problema, después la implementación de esa mejora o de esa solución, y por último la apropiación de esa idea o de esa mejora en el mercado. Sí, es decir, cuando se introduce esa mejora que se creía que iba a resolver el problema y es bien aceptado en el mercado, entonces ya se considera como ese proceso de innovación ha cerrado el ciclo. Y el proceso de innovación es continuo porque comúnmente se van mejorando, se deben de mejorar muchas de las cuestiones como el proceso, la imagen o el tipo de servicio que se ofrece. Algo innovador que se le integra a esta investigación es cómo la pandemia del SARS-CoV-2, o mejor conocido como la enfermedad del COVID-19, ha impactado en la economía. Para eso se estudia pues el SARS-CoV-2. En su definición nos muestra que es un virus
que se genera a través del contagio respiratorio, y ha brincado ese virus de la especie animal hacia el ser humano a través del contacto directo que ha tenido. Y pues esto se contagia y desde el punto de vista respiratorio, no sé, con estornudos, con tos o con dejar contaminados espacios, superficies, si lo toca otro sujeto y se lo introduce a su sistema, y pues ahí surge la contaminación. Eso es el efecto. Debido a su rápida propagación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues tomó una serie de iniciativas o decisiones gubernamentales que pidió a los gobiernos de los diferentes países atender esta situación. La idea para minimizar estos contagios de la OMS no era prevenir al 100%, sino era la idea de la Organización Mundial de la Salud, cuidar de manera puntual la salud de las personas para que sean la menos cantidad de personas que fallezcan por este COVID. Como fue muy rápido y acelerado el nivel de contagio, no se pudieron establecer barreras para frenar ese contagio, sino que lo que se buscó desde la Organización Mundial de la Salud era frenar el impacto en cuestión de defunciones, disminuir la tasa de mortalidad de este virus. Actualmente, en el momento en que se escribe estas líneas y en que se presenta este estudio, todavía está vigente, todavía está latente el virus del COVID-19, pero entre más se le va conociendo cómo va evolucionando, mejor atención y mejor resultados se pueden obtener. Debido a la tan rápida propagación, pues la Organización Mundial de la Salud sugirió a los gobiernos frenar todas aquellas actividades no esenciales, con programas de sana distancia o programas de quédate en casa, para evitar la aglomeración de las personas, pues donde habría más contagios masivos. Entonces todas esas decisiones tuvieron un impacto negativo, si así lo vemos, en el nivel económico mundial, de México, también aquí del estado de Baja California, y específicamente pues donde se realiza este estudio, que es la ciudad de Playas de Rosarito. Una de las decisiones y de las afectaciones que hubo, pues por ejemplo, fue cerrar lo que es el transporte aéreo, disminuir el turismo en muchas regiones, y eso pues sabemos que tiene repercusiones económicas. Al no haber turismo, específicamente en la ciudad de Playa de Rosarito, al depender directamente su economía del turismo, pues básicamente se va a la baja todos sus niveles de ingresos per cápita. Por otra parte, en este mismo estudio pues se eligió la metodología de investigación mayormente cualitativa desde un enfoque mixto, y una característica de esta metodología es que las hipótesis que se tienen o que van surgiendo pues no se establecen al principio de la investigación, sino que durante el proceso de investigación se pueden plantear algunas hipótesis. El método elegido para este estudio fue el método etnográfico, que consiste básicamente en inmergirse en el campo de estudio, observar, describir situaciones y entrevistar a algunas personas. Entonces esa fue la hipótesis número 1 que surgió en el proceso del estudio, donde su servidor piensa o cree que las decisiones del distanciamiento social y el programa Quédate en Casa afectaron al cierre temporalmente y definitivo de algunas empresas. Si lo vemos desde el punto de vista económico, fue la peor decisión cerrar las empresas, cerrar las operaciones. Aunque sabemos que desde el otro punto de vista de salud o de sanidad, pues fue una de las mejores decisiones para tratar de minimizar los contagios. Pero desde el punto de vista económico fue una de las decisiones que se tuvieron que tomar, pero que no fueron muy favorables para los negocios. Otra de las hipótesis es que la clave para no cerrar operaciones temporales y definitivas en las empresas fue la innovación. Estas empresas que innovaron, integraron mejores procesos de producción, en algunas recortaron personal y hicieron más eficientes los espacios de las personas, integraron tecnología, integraron innovaciones en los sistemas de entrega o de la interacción que tienen con sus clientes.
Para este estudio, pues la población a estudiar no fue la población como tal o los habitantes, sino fue la población se refiere al número de empresas que existen en la región. De acuerdo a mipymes.org 2021, en Rosarito existen 6.433 registros de empresas que están constituidas. De estas, y de acuerdo al método etnográfico, la muestra fue de 20 empresas. El método etnográfico sugiere que sean alrededor de 12 sujetos o 12 empresas para que sea considerable pues, los resultados favorables. En este caso, en una fase inicial del estudio se eligieron 20 empresas en el cual se les visitó de manera presencial, también un servidor público, del cual se tuvo contacto de manera presencial, mencionándoles el propósito del estudio, y en una segunda fase se les iba a encuestar. Debido a la pandemia no se pudieron realizar encuestas de manera presencial, por lo que se les envió un formulario de Google, que es el cual se utilizó el instrumento de recolección de datos ya de forma semiestructurada. En la primera fase, cuando se visitó, pues nada más fue una plática general de los puntos que se iban a abordar en el estudio. Entonces, los instrumentos de recolección de datos fue una guía de ideas o de preguntas de forma no estructurada. Los métodos de análisis de datos pues fueron a través de los mismos resultados que ya ofrece Google Form, así como la organización de la información cualitativa en tablas y en resúmenes. Toda esta investigación, todo este proceso que ya se menciona anteriormente, pues básicamente nos lleva a obtener una serie de resultados para poderlos analizar y poderlos discutir. Algo de lo que se encontró en este estudio es que básicamente los emprendedores en Playa de Rosarito mayormente tienen un nivel de escolaridad superior, es decir, que tienen una licenciatura, ingeniería o un posgrado antes de emprender. Las capitales de ingreso o las capitales o el dinero que tienen para ellos poder emprender mayormente provienen de los ahorros personales y también de los apoyos familiares que éstas recaban para poder echar a andar la idea. Algo interesante es que desde las universidades no se está implementando estrategias para que los egresados o para que los alumnos puedan poner en marcha sus negocios. No hay fuente de financiación y bueno, esa es una clave que vamos a entrevistar. Fueron muchos los resultados que se obtuvieron, pero aquí muestro de manera general cómo fueron las afectaciones que tuvieron los negocios en base al impacto del COVID-19. Por ejemplo, los gimnasios perdieron el 90% de sus clientes. Al cerrar los gimnasios, pues ya no volvieron y ya no regresaron a realizar sus actividades rutinarias. Los muebleríos perdieron inversiones que tenían programadas. Las textileras, dice que la materia prima se volvió más escasa y al adquirirlas eran pues más caras. Por otra parte, los servicios comerciales que se ofrecen en Playas de Rosarito, al depender del turismo, pues cerraron muchas actividades en las plazas comerciales. Los comercios que están en la ciudad de Playas de Rosarito no tuvieron ventas, perdieron productos, hay productos perecederos que tuvieron que pues tirarlos porque no pudieron estar en resguardo tanto tiempo. Los servicios inmobiliarios específicamente se refiere a los arrendatarios de las plazas comerciales, dice que no tuvieron ganancia porque una manera que tuvieron algunos empresarios fueron no cobrarles rentas o no cobrarles los recargos de las rentas por tiempo o por pagar fuera de tiempo. Un laboratorio dice que no tuvieron crecimiento que se tenía planeado, ellos no fueron afectados. Un laboratorio químico dice que no tuvieron crecimiento, pero tampoco tuvieron pérdidas. El turismo efectivamente disminuyó, el turismo local y extranjero por el programa Quédate en Casa, y por el cual fue la afectación, pues no tuvieron ventas, no tuvieron actividad durante varios meses. Las estrategias innovadoras que podemos observar que implementaron las empresas fue la integración de tecnologías y plataformas educativas, monitoreos de cámaras, entradas digitales para tener mejor control, equipo moderno, pues se refiere a tecnología, renovación de la imagen aprovechando las circunstancias, compra de software,
equipo de última tecnología, usar más tecnología. Entonces, las innovaciones, a manera de conclusión, que se integraron en las empresas fue innovaciones tecnológicas. De las discusiones que se extraen del presente estudio fue que existe una divergencia entre la definición del emprendimiento. Todavía pues hay varios enfoques, varias teorías que tratan de explicar el emprendimiento, pero aún no hay un consenso que puedan definir claramente qué es el emprendimiento, en el cual pues tenemos una tarea pendiente. La innovación, existen procesos claros de innovación, aunque no aplican igual para todas las empresas, dependiendo del giro comercial, el tamaño de la actividad económica a la que se enfoque o también del producto. El papel de las universidades consiste en impulsar el emprendimiento, crear modelos de emprendimiento y buscar o destinar recursos para que jóvenes emprendan desde la universidad y ya salgan con pues fundamentos o algo práctico desde la universidad. De las discusiones acerca del papel del emprendedor, pues es que es la base de la economía. Son la gran cantidad de empresas que son la base del empleo en México, y estos emprendedores formales pues disminuyen el ambulantaje, por lo tanto Hacienda tiende a cobrar mayores impuestos. El papel de la innovación, que es la base de la competitividad y mantiene el crecimiento económico continuo. Si no se innova, se perece, dice Andrés Oppenheimer. De las conclusiones obtenidas en este estudio es que las medidas sanitarias como el distanciamiento social o el programa Quédate en Casa impactaron de manera negativa en la economía de las microempresas medianas o pequeñas empresas, de las MIPYMES. Eso fue de las afectaciones porque no tuvieron ventas, no tuvieron conclusiones. Entonces, a raíz de esa afectación, pues las empresas no tuvieron venta durante estos periodos de confinamiento, el cual no les permitió permanecer en el mercado, y algunas tuvieron que cerrar definitivamente y otras están pensando en cómo abrir. También los emprendedores no recibieron apoyos económicos directos del gobierno, o sí los hubo, pero el acceso a ellos fue complicado, ya que no pudieron integrar o ingresar sus empresas a esos beneficios, y el cual pues no les permitió reabrir sus negocios. Otra de las conclusiones es que para reactivar la economía es necesario reabrir los negocios, atraer más turistas con programas o acompañamiento del sector turístico, frenar los contagios, y uno de lo que comentaban los entrevistados es acabar con la pandemia. También otra de las respuestas a la pregunta de investigación inicial, ¿cuáles son las acciones que podrían revertir la economía? En este caso, en respuesta a eso, sería impulsar la mentalidad emprendedora, hará que se ofrezcan más y mejores servicios y productos en la región. La creación de negocios es importante o primordial para que el país, la región, siga creciendo. También la innovación en las empresas es importante, que puedan integrar tecnologías, mejorar procesos, optimizar los espacios de trabajo, ya que esto será la clave para mantenerse competitivos en el mercado. Si no se realiza esto, pues va a ser complicado. Para esto es importante que surjan especialistas, conocedores en el tema del emprendimiento, de la innovación, para que puedan asesorar estos negocios ya estables. También desde las universidades, que se empiecen a implementar o a impulsar estos jóvenes emprendedores con metodologías claras para que puedan sacar adelante al país, a la región. Y creo que esta tarea es de todos, es responsabilidad de todos, y por lo tanto yo me sumo a esa responsabilidad. Prueba de ello es este estudio, que sé que va a impactar de manera favorable en los próximos meses, años que se vienen, porque esto genera el antecedente para seguir estudiando este fenómeno, para que cuando vuelva a surgir una situación similar a la pandemia del COVID-19, puedan ya tenerse estrategias claras o vías para poder minimizar los riesgos económicos que esta implica. Es un gusto para mí platicarles este espacio. El tiempo es corto, es breve, pero su servidora Alberto Farelo se siente muy complacido por haberles compartido este tema. Claro está que en la tesis se encuentra todos los estudios, todos los hallazgos de manera puntual, completa de este estudio. Me despido, que tengan excelente tarde y felicidades a todos mis compañeros que han logrado concluir este proceso. Felicidades doctores en potencia, gracias y nos vemos en la próxima.